Buenas tardes. Creo que vamos a ser especialmente puntuales. ¿Está bien? Sí. Y el acto que ha organizado Mercé Rivas, de la editorial La Catarata, que es la editora de este libro, nos agradece a todos nuestra presencia aquí en el acto para comentar y conocer de primera mano del autor los contenidos y también debatir después, porque aquí hay muchas personas, todos prácticamente, no, en la práctica, todos podemos opinar sobre un libro que va del discurso político, que es un tema afortunadamente de actualidad y cada vez más de actualidad. Antonio Rivera es catedrático de Historia Contemporánea del País Vasco, tiene una larga historia que últimamente, vosotros no me lo habéis escuchado, pero me repito, las antiguas necrológicas que se hacían por anticipado de los autores, lo que han escrito, dónde nacieron, cuánto hicieron, ahora es muy fácil saberlo porque existe una cosa en internet que todos los historiadores lo conocen, que es Dialnet, donde viene el montón de libros, más de 8 o 9 libros, 23 capítulos de libros, 30 y tantos artículos en revistas de calidad. Todo eso viene ya más o menos, no está completo, pero ahí se ve un índice de todo lo que ha trabajado, ha investigado, aunque ahí no consta lo que ha enseñado, porque los profesores universitarios tenemos un mal vicio, que hay que decirlo en público, y seguro que los que estáis aquí coincidís conmigo, hablamos de investigación y nos dan sexenios, o gallifantes llamaban antiguamente, y eso nos da lustre y esplendor. Sin embargo, cuando hablamos de dar clases, hablamos de la carga docente, como si fuera los burros que van cargados a clase, cuando debería de ser al revés. Deberíamos de tener en Dialnet los méritos docentes y el lustre debería de ser menos. Como los médicos, que hay aquí amigos médicos también, lo importante es curar a los demás y no investigar artículos que luego no sabemos quién los lee. Pero en fin, el hecho es que Antonio tiene una larga trayectoria docente, como profesor y como investigador, y no os voy a contar de los libros, resaltaría, bueno, especialista en el País Vasco. Sí ha participado en un libro que aconsejo, porque es útil en este momento político, que ha editado también La Catarata, el informe Foronda. Ha sido padre e impulsor de una serie de jóvenes historiadores vascos que han planteado ahí los problemas de la memoria y del relato de lo que ha pasado en el País Vasco, pero no me voy por los laterales. Ha dirigido también una historia del País Vasco en euskera y también destacaría otro rasgo suyo, bueno, lo digo porque algunos no lo conocéis, su compromiso con la gestión pública ciudadana, que es una obligación que deberíamos de participar todos, aunque fuera de manera rotatoria. Fue vicerrector del campus de su universidad, pero también fue, y sobre todo, fue viceconsejero con el gobierno del Lehendakari Patxi López, que tenemos aquí. Y todo eso porque tiene una preocupación como historiador. La historia es una ciencia social que, lógicamente, se plantea que tenga una función que sirva como instrumento de análisis para la transformación del presente, que aspira a formar ciudadanos, que se plantea qué tipo de historia hay que enseñar y cómo plantearla, y es un debate largo que sabéis que tenemos, qué historia enseñar en la secundaria, en el bachillerato, en la universidad, y en concreto citaré solo un trabajo suyo y algunas referencias como introducción sobre la historia militante, que en el País Vasco tiene especial importancia y vehemencia, pero también en toda España actualmente lo estamos viviendo, y en todo el mundo. Es motivo de polémica el pasado porque nuestras sociedades son cada vez más reflexivas, somos más cultos, tenemos el nivel educativo se ha extendido mucho y cada vez más gente participa en referentes de identidad del pasado. Como en la película de Ridley Scott, la memoria nos hace humanos y entonces nos preocupa la memoria. Pero él tiene un artículo que sí que recomendaría y está completo en Dialnet, que es Cuando la mala historia es peor que la desmemoria. En este momento que está aquí la responsable de la memoria de Madrid, Cuando la mala historia es peor que la desmemoria. Un artículo muy recomendable, porque cualquiera se siente capacitado para hablar de historia y hasta en nombre de la historia, los políticos los primeros.
Y es difícil aceptar la reconvención juiciosa de los historiadores que quieren hacer valer pues, el juicio mesurado y razonablemente escéptico siempre, la duda, que ha de caracterizar cualquier ciencia social que no funciona con dogmas, porque la ciencia ninguna tiene dogmas. Por eso el historiador, y en eso Antonio Rivera ha dado lección en toda su obra, tiene que desplegar una facultad crítica frente a las narraciones, por muy atractivas que sean, a expensas de la verdad, pero que suelen ser sectarias en muchas ocasiones. En fin, es un autor con los mejores avales para realizar este libro que le encargó la editorial La Catarata, y por eso él, gracias a las relaciones, para presentar este libro, la persona que reúne también excepcionales avales, Pachi López, que no voy a contar tampoco su historia porque es verdad que en Google está todo, es que no sabemos lo sabemos no, pero lo digo porque hay muchos profesores empeñados en decirle a los alumnos que no usen Wikipedia. Al contrario, hay que usar Wikipedia cada vez más, porque es mejor que la Enciclopedia Británica y que muchos libros, y además se actualiza y pagamos cuotas de vez en cuando sale un anuncio diciendo nos falta dinero para seguir. Pues hay que poner dinero para que Wikipedia siga funcionando, porque funciona muy bien. Bueno, milita desde los 16 años, no voy a organizar todos los cargos que ha tenido en el Partido Socialista de Euskadi, pero sí, como Lehendakari del 9 al 2012, sí señalo dos datos que justificarían que esté aquí presentando el libro. Primero, en su toma de posesión, tras prometer su cargo de Lehendakari, eso igual algunos no lo sabéis porque esto sale en la prensa autonómica o nacional de allí, no de España. En vez de pronunciar un discurso, Pachi López se decantó por leer 2 poemas. Eso José, seguro que Pepe San Roma no lo sabía, porque le gustan los poemas. Leyó 2 poemas, uno, no sé decirlo bien, Mayacha, de Quirmen Uribe. Sí. Mayacha de Quirmen, y otro nada, es 2 veces de la escritora polaca, que tampoco sé pronunciar muy bien, Wisława Szymborska, del premio Nobel del año 96. Pero sí, me parece muy revelador, y me permito leer la traducción, claro, es de Quirmen Uribe, el poema que leyó en su toma de posesión. No soltó ningún discurso político, leyó estos 2 poemas, pero solo leo muy breve, no quiero extenderme demasiado. Mira, ha entrado mayo, ha extendido su párpado azul sobre el puerto, ven y hablaremos de las cosas de siempre, del valor que tiene ser amable, de la necesidad de arreglárnoslas con las dudas, de cómo llenar los huecos que tenemos dentro. Ven y siente tu rostro a la mañana cuando estemos tristes, que todo parece muy oscuro, cuando estemos fuertes porque el mundo se desmigaja. Cada uno de nosotros guarda algo desconocido de las vidas ajenas. Yo creo que no voy a hacer ahora paráfrasis ni comentarios de texto. De la Premio Nobel polaca, algunas estrofas, me permito ser breve también. Nada sucede 2 veces, ni va a suceder. Por eso, sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. Esto para los historiadores es muy útil tenerlo presente. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno, un verano. La segunda y la tercera, la última estrofa, la leo de la Premio Nobel polaca: medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura, aun siendo tan diferentes cual 2 gotas de agua pura. Eso es lo que leyó, pero luego encontró otro discurso que dio en el Parlamento Vasco, gracias a Google, en el 2011, ya en plena crisis, pero que sí que recomendaría leerlo, incluso, ya no voy a decir, incluirlo en esta reedición de la antología, cuando se reedite, porque sí es importante las frases que dice, y siguen siendo actuales. Reivindicó, y ya leo literalmente, la política frente a la tiranía de los mercados, la política como única herramienta capaz de hacer la economía un instrumento al servicio de la sociedad, y no, como está pasando ahora, que la sociedad está al servicio y subordinada completamente a la economía. Estoy leyendo su frase. Reniego, decía, de ese modelo que, basado exclusivamente en el recorte, está impidiendo poner en marcha mecanismos que puedan reactivar nuestra economía, y somos los europeos los que con más urgencia debemos asumir esta enseñanza. En conclusión, son sus palabras, es hora de la política, es hora de pasar a una posición más proactiva y decidida para imponer el control ciudadano a las fuerzas financieras y especuladoras.
es hora de más Europa, de más democracia, porque en la situación actual los europeos debemos ser conscientes de que nadie se salva solo, únicamente podremos buscar una salida todos juntos. Y en esa dirección, ya cierro la cita litera, concluía: convivir en libertad quiere decir aceptar y respetar las diferencias políticas y la diversidad de identidades, porque vivimos en sociedades plurales, con conflictos de intereses permanentes, que no pueden tener una única solución definitiva. Libertad significa decir lo que quieres decir y oír lo que no quieres oír. Por eso el futuro compartido nunca se puede construir sobre los elementos que nos separan y diferencian, sino fortaleciendo las cosas que nos unen y regulando las diferencias que tenemos. Ya acabo el posible texto para la nueva reedición de la antología. Y toca hablar algo del libro por mi parte, de manera breve también, porque es lógico y justo que señale cualidades que tiene el libro. Ante todo, algo que a mí me preocupa especialmente, pero que también Antonio Rivera compartimos, no es un libro eurocéntrico, centrado en el ombligo de Europa, sino que responde a exigencias de una ciudadanía global que es la que vivimos ya. Lo estamos viendo con los problemas de la frontera, de los movimientos migratorios, en fin, no hace falta que relacione el presente porque está en la mente de todos los aquí presentes. Pero en esta sociedad cada vez más interconectada, aunque no necesariamente más convergente, es necesario saber lo que se pensaba pues desde China hasta Alemania. Claro, por eso ahí hay discursos, y ya lo verán en la antología cuando lo lean, desde Zhu Gongdan, Tucídides, Demóstenes, por supuesto, los más clásicos, Tácito, hasta los más del presente como la comandante Esther, Osama Bin Laden también, es lógico que Evo Morales, Al Gore, Naomi Klein y sí, Vladimir Putin y Angela Merkel son los dos últimos discursos, que son 130 discursos que son una especie de historia del mundo. La historia del mundo en 130, no como Julio Verne, en 130 discursos, es la vuelta al mundo en 130 textos, no de un continente, sino de este planeta, que es la Tierra cada vez más plana y estamos cada vez más interconectados, donde los protagonistas y los actores no son solo los políticos, sino que también hay ciudadanos, científicos, artistas y escritores que dan buena cuenta de esa variedad retórica y argumental de la política en cada momento de la historia y de su influencia cambiante en la vida pública. Es cierto que a raíz de la imprenta, y sobre todo en el siglo XIX, con los parlamentos, que son los lugares de parlamentar, que es un gran invento el Parlamento, porque el Parlamento es donde por primera vez en la historia se plantea arreglar los asuntos de la convivencia ciudadana parlamentando, hablando, no a garrotazos ni con guerra. De ahí que desde finales del 18, principios del 19, los reaccionarios del momento y los reaccionarios de hoy siguen diciendo que los políticos pierden el tiempo cascando en los parlamentos, porque se supone que dan otras alternativas a la de cascar. Cascar me refiero no de cascar, sino de hablar, porque en Andalucía hablamos más de cascar, a la de hablar. Prefieren soluciones no parlamentadas. Entonces es un argumento reaccionario meterse directamente con los parlamentos. Es que hay que hablar y dialogar y llegar a acuerdos, exige mucho tiempo y mucho diálogo y mucha palabra hasta acordar. Y por eso hay más textos y más documentos a partir del 19 y del 20, está la imprenta, está la prensa, por supuesto, el pluralismo político con las revoluciones liberales. Hay que tenerlo presente que la modernidad y el liberalismo en su momento irrumpen las compuertas de la libertad de pensamiento, de la idea, y la prensa es la expresión de ese pluralismo que ahora se ha multiplicado por 100.000 gracias al Internet, y por eso en esta antología pues se publican muchos discursos que incluso estaban inéditos en español, pero que es un libro que otra característica no solo es global, sino que también es plural, porque aparecen sujetos de todo tipo y de todo tipo de pensamientos, ya señalado desde Osama Bin Laden hasta Putin, incluyendo, digo, por dos de las personas que pueden tener cierta prevención en alguna gente. Por otra parte, el libro tiene también otra cualidad, recupera un género, no sé si está en retroceso, pero que casi es un recuerdo, lo de porque ahora, y lo vemos, hay de todo, pero es verdad que a veces sí se echa en falta que se lea.
citaba Antonio a alguien que le había dicho que ahora más que Parlamento a veces parece un leemento. Van los diputados y incluso con las respuestas para leerlas. O sea, llevan preparadas las respuestas, incluso en los discursos de investidura, las réplicas, lo leen. No, la capacidad de tener en la cabeza la idea y no tanto en los papeles para poder expresar sobre la marcha las distintas posibilidades que permite ese diálogo están sujetas por la lectura, pero bueno, el hecho es que hoy hay unas posibilidades mucho más importantes y la lectura de un texto, también en este caso de los discursos, va a enriquecer y en este libro, afortunadamente, plantea reflexiones incluso sobre la actual situación del cambio de la revolución de las tecnologías, de la información y la comunicación, los derroteros de la política y la cultura de las masas. Disponemos de una información, de unos medios de información y comunicación tan abundantes y omnipresentes que deben competir por captar la atención de un usuario cada vez más hiperestimulado, pero también más reflexivo y más capaz de tomar decisiones, lógicamente, mucho más elaboradas, aunque nos parezcan que no y aunque a uno le guste más o menos. Pero bueno, en fin, en este caso sí que creo que con 20 minutos ya cumplo y que ellos hablen de la opinión del libro, de los contenidos y que incluso también luego Antonio nos hable de cosas que habla en su libro como el Sasca y el canutazo, o que cuando ha dicho que ya no hay grandes oradores sino astutos comunicadores, por eso del Twitter, que ahora por el Twitter, pero esos son temas que podemos incluso debatir después y en este caso que Pachi López prosiga este preámbulo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias no solo por cederme la palabra, sino por tus palabras antes, ¿no? Y sobre todo gracias a Antonio por haberme invitado a participar en la presentación de su nuevo libro, aunque tengo que darle sobre todo más gracias por haberlo hecho, y a la editorial por haberse atrevido a publicarlo, porque claro, es un libro especial, no es una novela, no es una crónica, no es un ensayo, no es un libro de historia en sí mismo como otros que él ha publicado. Como ya se ha dicho, es una recopilación de discursos políticos que también forman parte de nuestra historia, pero claro, esta es una especie que me atrevería a decir que hoy está bastante desprestigiada. Es decir, recordamos discursos clásicos, pero a la vez pensamos que el tiempo de los grandes discursos ha terminado de alguna manera, que hoy la comunicación no da cabida a esta fórmula y que además, pues, ¿quién va a escuchar o quién está dispuesto a escuchar estos discursos? Bueno, pues yo discrepo. Y puede que incluso discrepe con el autor del libro. Porque esta mañana en la radio venía a decir algo así, ¿quién va a escuchar esto, no? Bueno, pues yo creo que los buenos discursos son tan necesarios hoy como siempre. Porque en ellos se encierran proyectos, se encierran ideas, se encierran respuestas, se encierran esperanzas, sueños, horizontes, y además pueden mover conciencias, pueden mover voluntades. Por lo tanto, quizás lo que nos falte hoy sean precisamente los buenos discursos y los buenos oradores, y no tanto las personas dispuestas a escucharlos, ¿no? Porque los hay. 2 datos solo. El famoso discurso de Obama del Yes We Can, que aparece en este libro, ha tenido más de 25 millones de descargas en YouTube. O el discurso de la niña canadiense, la Serben Suzuki, que lo hizo en Naciones Unidas con 10 años, alarmando y sobre todo denunciando el peligro del cambio climático, tiene 4 millones de descargas, que no es una broma, ¿no? Cuando dijo aquello de soy una niña y no tengo todas las respuestas, pero vosotros tampoco. Era una denuncia demoledora. Bueno, por eso, como creo que tiene cabida los buenos discursos, aprovecharé esta presentación para hablar del libro, pero también para poner en valor el valor de los buenos discursos, porque para mí hoy el buen uso de la palabra sigue siendo tan poderoso como lo ha sido siempre. Han cambiado los formatos, han cambiado los tiempos, pero la palabra sigue teniendo un gran poder. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, para que ese poder
se manifieste y se transmita. Y para mí todo gran discurso debe tener tres elementos inseparables, aunque se conformen de forma diferente: el espectáculo, la belleza y el contenido. El espectáculo y la representación son parte inseparable del discurso. Seguramente sin esa representación no podría atraerse al público. Y la verdad es que esto, ya sé que está muy de moda, pero esto siempre ha sido así. Incluso diría que en el pasado la parte del espectáculo tenía mucha más importancia, porque era, para la mayoría analfabeta que seguía los discursos en ciertas épocas, era la única forma de acceder a la representación. Bueno, hoy decimos que el espectáculo ha matado al discurso, que solo el ruido y la impostura quedan. Pero esto no es muy nuevo. La verdad, yo recordaba cuando estaba pensando en esto las historias de Fray Gerundio de Campanzas, del padre Isla, ¿no?, que era una novela que se escribió hace 300 años para ridiculizar precisamente ese verbo excesivo, los aspavientos, los teatros ajenos al discurso, esas desmesuras de Fray Gerundio subido a los púlpitos, convirtiendo los sermones en mero espectáculo sin ningún tipo de contenido. Pero también los mítines de la Segunda República, que reunían a millares de personas absortas en el orador, tenían sin duda una parte de espectáculo, alguno de estos discursos que se recoge en este libro, como el de las 3 P's de Azaña, paz, piedad y perdón, que reunió a una muchedumbre, también lo tenía, y hoy, leyéndolo, volviéndolo a leer, nos sigue pareciendo un enorme discurso. Un discurso que llora la derrota anticipada y que pone un límite moral a la lucha política con esa frase de tener razón no es razón suficiente si con ello hacemos sufrir a la población. La belleza tiene que tenerla también un discurso. Un discurso tiene que ser bello, y los elementos que tiene a mano el orador son muy escuetos. Son 3: la composición, la voz y la prosodia. Es decir, en la composición se juega con la habilidad del uso de las palabras, de la forma de encadenarlas, se juega con las posibilidades que permite el idioma utilizado, con combinaciones, con nuevas creaciones, y a esto añade el orador metáforas poderosas que evocan experiencias. Con la prosodia se crea la tensión en el discurso, en la frase, se añade dramatismo al contenido, es la voz la que aglutina lo que expresan las palabras y le da, con variaciones de tono, de volumen, le da el necesario encanto que atrapa a los que están escuchándolo. Por eso, hoy también, un buen discurso sigue teniendo la atracción profunda de un relato contado junto a la hoguera de las cuevas. Y, por supuesto, contenido. Un buen discurso tiene que tener un objeto. Tiene que inculcar en el oyente un mensaje. Y por eso el buen discurso tiene una estructura interna que lleva de la mano al oyente allí donde el orador quiere que vaya. Tiene que tener un orden, la presentación primero, junto a la búsqueda de legitimación, podrá recurrir al pasado, a los valores profundos, para presentar la acción o la propuesta, y finalmente debe de sacar una conclusión moral, ética. Yo creo que un buen ejemplo de esa estructura es la oración fúnebre de Pericles. Bueno, y otras veces el orador va a ir buscando un increscendo para llevar al oyente al paroxismo. En estos discursos el orador no busca la razón, no busca convencer, busca usar los sentimientos de la gente para lograr una acción elemental. Uno de los de este tipo es el discurso de Goebbels sobre la guerra total, un crescendo permanente que termina con la apoteosis de la frase final de que comience la tormenta. Yo creo que seguimos apreciando los buenos discursos claros, bien definidos, y que logran entrar en lo profundo del oyente. La frase de Ataturk en la batalla de Galípoli a sus soldados: no os ordeno luchar, os ordeno morir. Que nos toque morir, vendrán otros jefes, otros soldados a ocupar nuestro lugar. Pues yo creo que nos sigue poniendo los pelos de punta. Y como ves, Antonio, estoy utilizando discursos que vienen
y otros que no vienen, porque yo no creo que tenga que hacer una reedición, creo que tiene que hacer un segundo volumen. Sí, porque es importante que recuperemos el sentido y la profundidad de un buen discurso, y tenemos mucho que aprender de algunos que ya se han hecho, y por eso tener cuantos más ejemplos mejor para animarnos a esto. Por eso decía que para mí la palabra hoy sigue permaneciendo con la fuerza de siempre, y da igual que la utilicemos en un libro, en un plató de televisión, solo cuando no tenemos nada que decir o el mero espectáculo invade todo el espacio, como con Fray Gerundio, la palabra se convierte en mera farsa. Y en el libro de Antonio que se presenta hoy van a encontrar muchos de estos grandes discursos. Y es que aquellos que pasado el tiempo siguen creando una fuerte emoción o logran convencer con sus argumentos al que los escucha o los lee, esos son los grandes discursos. Y aquí en el libro hay un buen puñado de ellos. En esta antología hay discursos de políticas extremas, radicales, son los discursos que más invocan a lo irracional, a las emociones, y hay discursos pausados, que son los más difíciles, porque junto a las emociones tienen que mover también razones, y son los más difíciles de hacer. En esta antología ustedes encontrarán de todos los tipos y de todos los tiempos, y es que en el fondo estos discursos también son eso, son testigos de su tiempo, y los mejores de ellos, además de ser testigos de su tiempo, son guía, son faro para los tiempos venideros, por ejemplo para hoy mismo, muchos de ellos. Necesitamos buenos discursos, hay oyentes deseosos de escucharlos, y hay que hacerlos, claro, integrando nuevas metáforas, ajustándolos a los nuevos espacios, a los vehículos de los nuevos tiempos y nuevos lenguajes, pero esto siempre ha sido así. Es decir, no es lo mismo un discurso de Cicerón en el Senado acusando a Catilina que el discurso de Helmut Schmidt a su partido, arengándoles para que siguieran defendiendo la Unión Europea. Se insiste mucho en que los medios han impuesto su dictadura en el formato. Se nos dice que la forma misma impide el discurso. Se nos dirá que en un tuit no cabe un argumento. Yo lo suelo decir. En 140 caracteres no caben los argumentos, pero hay que intentarlo. Lo malo que hace el tuit es convertir en orador a cualquiera. Por el mero hecho de teclear 140 caracteres que vuelan en el espacio, cualquiera se puede convertir en un orador. Pero se tiene que intentar y se puede hacer. Este verso escrito por Silesius hace 400 años cabe en un tuit y aún le sobra espacio. La rosa es sin por qué. Florece porque florece. No tiene preocupaciones por sí misma. No desea ser vista. Sobra espacio. Pero tiene una intención detrás enorme. Ojalá tuviéramos muchos tuits así. Aunque la verdad es que de este libro yo iba apuntando y se pueden extraer unos cuantos cientos. Desde Castelar a Zapata, de Joguet a Lenin, de Angela Davis a Nelson Mandela, de Prieto a Zapatero, de Putin a Obama. En todos ellos encontrarán el trueno de la historia, contada de primera mano por sus protagonistas con las voces más aterciopeladas a veces o las más violentas en otras. La verdad es que merece la pena conocer y escuchar esas voces. Y termino con una frase de Heródoto, que tampoco está. La primera historia se escribió con la esperanza de evitar que se pierda el recuerdo de lo que los hombres han sido. Bueno, creo que esta antología invoca el mismo deseo. No olvidar lo que dijeron otros hombres y mujeres en el pasado, porque sus ecos nos pueden iluminar nuestro camino presente y también ayudarnos a alumbrar el futuro. Esto es lo que yo he encontrado en este libro. Referencias del pasado, pero sobre todo guía para el presente y para el futuro. Por eso
acabo como empecé, dándole las gracias a Antonio por haberlo hecho, animándole a que haga el segundo volumen, porque necesitamos más. Y estoy seguro, por ejemplo, que a mí me va a servir mucho para utilizarlo en algunos de mis mítines como referencia de otros que lo dijeron mejor que yo. Y gracias a la editorial por haberlo hecho posible, porque es arriesgado publicar un libro como este. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes, y lo primero agradecerles a todos ustedes su presencia hoy en esta sala, agradecer a la editorial Catarata de los Libros, está apuesta por este singular libro, como se ha titulado para estas horas, ¿no? Y agradecer a estos dos amigos que me he permitido traer de compañía esta tarde, Pachi López y Sisinio Pérez Garzón, que les agradezco enormemente porque su presencia aquí tiene dos significados que me gustaría plantear inmediatamente, ¿no? Por empezar por Pachi, si me lo permite, Sisinio. Yo referiría a dos cuestiones importantes. La primera de ellas tiene que ver más con el recorrido personal, pero en la medida que lo personal ha sido público, ustedes me lo perdonarán. Y lo segundo nos traerá inmediatamente al tema que nos ocupa, ¿no? Yo tuve el enorme honor de compartir gobierno con Pachi López, siendo él lehendakari del gobierno vasco. Aquella experiencia, alguno la tituló el trienio liberal, ¿no? Por aquello de que nos faltaron 4 meses para terminar los 4 años y aquello ocupó entre 2009 y 2012, ¿no? Yo creo que incluso en la maldad ya había algún contenido positivo, ¿no? No cabe ninguna duda teniendo en cuenta lo que significa la referencia, ¿no? Pero en segundo lugar, yo me gustaría haberle puesto en aquel tiempo un título más sugestivo, que podía ser aquel de Los años que vivimos peligrosamente, porque de verdad fue aquello, ¿no? Yo recuerdo de aquel tiempo por lo menos 5 situaciones muy diversas, entre ellas, por supuesto, compartidas por aquel gobierno y, en definitiva, la sociedad que estábamos dirigiendo en aquel instante. Insisto, tremendamente diversas unas de otras, ¿no? El primero de los factores que nos llevó a vivir peligrosamente en aquellos años fue, sin ninguna duda, la persistencia y la continuidad del terrorismo. Creo que hay que recordar, cuando ahora vienen algunos vaos que se lo llevan todo de por medio, que en aquel tiempo lo primero que tuvo la organización terrorista ETA fue una condena a muerte, empezando por Pachi López y terminando con el último secretario o secretaria de despacho. Con lo cual, si la democracia y la política es una manera de identificar élites o de señalar élites, imagínense ustedes la complicación que trae aparejada el elegir élites o subélites en un momento como en aquel que estoy describiendo, ¿no? El segundo de ellos no fue menos importante, y es que fue un gobierno que llegó justo cuando reventaba en España, y no menos en el País Vasco, esa tremenda crisis económica surgida en 2007-2008, y no me voy a extender al respecto de la cuestión. Sí, en una tercera que tenía un corolario, y era que nos habíamos pasado años diciendo aquello de que el invento del concierto y del cupo vasco eran un asunto que funcionaban muy bien cuando íbamos en la fase A, es decir, cuando íbamos en un momento recaudatorio óptimo, pero que mucho cuidado, iba a funcionar mucho peor cuando pasáramos a la fase B y nuestra capacidad recaudatoria bajase con el nivel, con el caudal de servicios que tiene la sociedad vasca como sociedad rica y desarrollada que es. Bueno, tanto decirlo como el pastorcillo del cuento, los primeros que lo tuvimos que pagar en nuestras propias carnes fuimos nosotros, que no pudimos tener un presupuesto que quedara en pie y que pudiéramos poderlo desarrollar a efecto, ¿no? Después de haber tenido una continuidad de presupuestos que se incrementaban en hasta un 3, un 4% año tras año, ¿no? No era poca cosa. El cuarto de los factores que nos llevó a vivir esto de una manera peligrosa fue la posición absolutamente antiinstitucional y, si me lo permiten, yo diría que un tanto infame que tuvo el Partido Nacionalista Vasco a la hora de desarrollar la oposición política a nuestro gobierno. Y la quinta de ellas tuvo que ver con los momentos finales del gobierno Zapatero, donde aquí se apostó por un axioma que yo suelo comprimir en el argumento de no vamos a cambiar un caserío por un gobierno. Es decir, había que poner a veces en
y Pachi sabrá de esto muchas cosas, pero lógicamente su prudencia le impedirá decir ninguna de ellas, ¿no? En muchas ocasiones había que elegir entre seguir sosteniendo un gobierno que se tambaleaba en Madrid o a cambio corsegar la hierba debajo de los pies a un gobierno que teníamos con muchas expectativas y posibilidades en el País Vasco. Y generalmente se optó por esto segundo. Comprenderán ustedes que con estos 5 factores que acabo de resumir inmediatamente, los años que vivimos o los muchos meses que vivimos lo hicimos de una manera tremendamente peligrosa. Yo esto nunca lo había contado en público y mucho menos a Pachi, y quería decirlo de una vez porque es algo que me une y me unirá para siempre a él, y por eso se lo agradezco. Venía de invitado y de amigo por esta cuestión, y venía en segundo lugar por un argumento que me ha destripado inmediatamente Sisinio en su presentación, y es el hecho de que si hay un político que se ha caracterizado tradicionalmente por tratar bien los discursos, es Pachi López. Es decir, Sisinio ha identificado su discurso de presentación de su gobierno, de su condición de lehendakari y de su gobierno ante el propio árbol de Guernica, y esas referencias a Kirmen Uribe y a la premio Nobel polaca, que soy incapaz de reproducir su nombre, ustedes me perdonarán, como uno de los múltiples y muchos ejemplos, pero que no son solo ese en un momento, digamos, de una cierta relevancia, sino al inaugurar cualquier biblioteca casi de pueblo. Yo he oído, por fortuna, en Pachi López discursos como se reclaman en el libro y como ha reclamado él en la intervención que han hecho. Con lo cual tenía razón su presencia, solamente porque si hay un político que está dignificando el sentido del discurso político, yo creo que uno de ellos y de los más significados es Pachi López, ¿no? Y en segundo lugar, Sisinio está aquí, entre otras muchas cosas, porque tengo que agradecerle que si hay un culpable de que al final me tocara hacer este libro, sin ninguna duda, como él sabe, y tampoco va a comunicar en público, es porque Sisinio instó a los libros de la Catarata a que ese reto pues cayera en mis manos y en mi cabeza, y bueno, pues aquí estamos y te lo agradezco enormemente, ¿no? Cuando se planteó la cuestión, y esto me va a servir para enderezar de alguna manera ya de lo que se trata, que es en definitiva explicar qué diablos cuento en esas 450 páginas, cuando se planteó esta cuestión, yo lo primero fue sorprenderme, porque si les digo la verdad y soy sincero, no me había preocupado excesivamente por este asunto del discurso. Los profesores en clase pues solemos acudir a textos escritos, discursos, es decir, textos históricos sin distinguir en demasía si se han pronunciado o no se han pronunciado en alguna ocasión. Incluso creo que pedí un par de días a ver de qué va este negocio, ¿no? Bueno, lógicamente acudí a San Google, que es, como bien dice Sisinio, uno de nuestros santos y maestros, ¿no? Y me di cuenta que efectivamente estaba pobladísima de discursos buenos, malos y irregulares, y que por lo tanto en lo que hace a trabajo aquello no iba a ser demasiado complicado, ¿no? Y entonces me puse al asunto, pero inmediatamente me di cuenta de una cuestión, y es que efectivamente no era nada complicado compilar 130 y 130.000 discursos, pero que en eso no consistía la cuestión. La cuestión consistía, lógicamente, en algo que exigimos a nuestros alumnos, que la historia no es un corta y pega, sino que en ese corta y pega, si acaso, tiene que haber algún argumento, algún discurso propio, alguna voluntad de acabar contando algo, ¿no? Y efectivamente me puse a ver cuál podía ser esto. Me puse a buscar una razón o un argumento que pudiera justificar esa compilación de discursos y que le pudiera conferir un aire de autor, más que exclusivamente de editor, y luego, como les comentaré, fue surgiendo, a veces casi sin querer, un segundo hilo conductor que les contaré a continuación. Pasemos a lo primero, que es de lo que nos interesa. Se trataba, en definitiva, de lo que reclamamos siempre a nuestros alumnos y a todos cuando tratan de contar algo, y es: ¿y usted qué viene a contar aquí, en definitiva, no? Había muchas posibilidades de abordar esta cuestión, y yo acudí a la más sencilla, que es actuar como lo que es uno mismo. Es decir, efectivamente, cuando tratamos del discurso se puede tratar de especialistas del discurso, es decir, pues yo creo que Pachi López nos lo ha desgranado de alguna manera, es decir, los propios contenidos simbólicos, semióticos, de semántica, de contexto, de entorno, que estudian los expertos en comunicación. Era un territorio en el que uno no se podía meter, lógicamente, porque de eso sabe muy poco y no puede enseñar nada. Hay perspectivas desde, por ejemplo, la politología, tratar de hacer un libro articulando lo que son las grandes culturas políticas a lo largo de la historia. Se podría plantear desde la sociología. Habría muchas posibilidades, y yo pues lo que fue
es resolverla de la manera más sencilla. Si uno es historiador, zapatero a tus zapatos y no te salgas de tu cauce y acude por ahí, ¿no? En definitiva, lo que tienen ustedes en ese libro no es otra cosa que un curso de historia universal por boca de otros individuos a los que hilo a través de un discurso que es el propio. Esto da lugar a una metodología de trabajo muy clara. No se ha tratado de identificar o de buscar los mejores discursos, ni los más bellos, ni los mejor tratados, ni los mejor planificados, ni siquiera los que tuvieron más repercusiones. Se ha trabajado del revés. Y esto da un poco la explicación a una cierta, como dice un amigo, heterodoxia en la composición de este listado de 130. Me explico. Como buen historiador, yo he tratado de identificar situaciones y procesos que me parecen de gran importancia en la historia universal del universo mundo, como bien señalaba Sisinio. Una vez identificados estos, que son solo algunos de los muchos que podían constituirse como hitos de esa historia universal, acudir a buscar quién es el personaje que de alguna manera podía representarlos y, en tercera instancia, acudir a buscar cuál de sus muchos o de su único discurso podía identificar eso que yo estaba buscando. Me explicaré inmediatamente y se entenderá. Si entendemos que el absolutismo monárquico es una de las referencias o de los hitos que han constituido en la historia universal durante una serie de decenios o incluso de algún siglo, bueno, pues su representante por antonomasia no es otro que el bueno del rey Sol, Luis XIV, ¿no? Y entonces desde ahí uno puede acudir a sus no demasiados discursos, luego hablaré de la no abundancia o de la abundancia de estas cosas, uno puede acudir a sus no demasiados discursos y encontrar aquel que efectivamente identifica esto de que estamos hablando, no de Luis XIV, sino del concepto de absolutismo monárquico. Y encontré ese que con el que se desayuna el día después de la muerte de su valido, el cardenal Mazarino, cuando reúne a su pequeño consejo de ministros, por decirlo de una manera un tanto presentista, y le preguntan quién va a suceder a Mazarino, y dice, no, le voy a suceder yo. A partir de ahora yo voy a ser el rey. Y yo creo que en esa frase y en ese pequeño discurso está perfectamente contenido cuál es la voluntad de, ¿no? O si hablamos de la Primera Guerra Mundial como una de las referencias de nuestro tiempo en el siglo XX, de nuestra contemporaneidad, bueno, pues hay que acudir a un par de ellos o tres que desde un lado y desde otro nos puedan identificar la actuación sonambulesca, como se ha titulado en un magnífico libro, de aquellos que nos llevaron directamente al precipicio, perfectamente representada, por ejemplo, en un Guillermo II, pero además en un discurso que ni siquiera es de los tiempos de la guerra, sino que son de los tiempos de la paz armada, es decir, que es de un decenio anterior, y luego inevitablemente hay que acudir a algunos, hay que seguir manteniendo el canon, no seamos tan listos, ¿no? Hay que seguir acudiendo a los clásicos, Jean Jaurès siendo el gran defensor de ese pacifismo y por desgracia de una causa absolutamente perdida, ¿no? Podríamos seguir, si hay que hablar del colonialismo, Salisbury, si hay que hablar del anticolonialismo, pues la intervención de Sukarno en la conferencia de Bandung, o Julius Nyerere, o muchos que existen al respecto. Es decir, esta es, en definitiva, la manera de construir, y esto explica de alguna forma por qué hay unos discursos y no otros, y por qué no se ha ido a buscar, insisto, exclusivamente la belleza o el impacto, sino que en ocasiones se ha acudido a discursos que son improvisados como reo en una sala de juicios, o incluso discursos que cuando ustedes los lean, pues no es un galimatías, pero no anda muy lejano, como el de Evo Morales tomando posesión, donde el hombre ha acudido con una chanchulla, le llama él, que es una pequeña chuleta, el hombre que se pone ahí a medio defenderla, y en un momento dado la chanchulla le traiciona y ya no sabe muy bien de qué está hablando. Es igual, lo importante es que Evo Morales es uno de los primeros indígenas que acaba presidiendo democráticamente una república, y la relación de problemas y de hipotéticas soluciones que allí desgrana creo que tiene la suficiente entidad e importancia para ilustrar el hecho del indigenismo como uno de los factores importantes del último decenio, de los últimos decenios del siglo XX y primeros del siglo XXI en países como América Latina. Este ha sido, de alguna forma, para no extenderme, la manera de hacer y aquello que me permitía reclamarme como autor y no solo como editor, o no solo como compilador, que sabrán ustedes que el prurito del historiador le hace un poquito, te hace un poquito de menos y uno se queda exclusivamente en esa circunstancia, ¿no? Hay otra segunda cuestión de tanto o más interés que fue surgiendo por el camino, que fue surgiendo sobre la marcha, y no les voy a decir que surgió desde el principio porque sería aparentar una inteligencia que uno no tiene.
De esos 130 discursos, el primero de ellos empieza con un discurso, yo le llamo de un chino listo. Este chino listo, en un año 1000 y pico antes de nuestra era, introdujo en el caso chino, pero se sucede en el conjunto de las culturas universales, introdujo el argumento político de la idea de la providencia. Es decir, cambiaba una dinastía por otra, en ese inmutable y casi geológico imperio chino, cambiaba una dinastía por otra, y entonces él venía a argumentar en un discurso estrictamente político que la providencia, es decir, la voluntad de los dioses, acompañaba esta decisión. El hecho de que aparezca el primero este discurso nos dice muchas cosas, porque estos 130 discursos a lo largo del tiempo no son en definitiva sino una reivindicación de los hombres y mujeres de la modernidad, o mejor, es una reivindicación de la modernidad en sí misma e incluso más. Es una reivindicación de aquellas personas que fueron modernas incluso antes de la modernidad. Me explicaré o trataré de explicarme. Si recordamos, la modernidad es, entre otras muchas cosas, la reivindicación de la voluntad y de la naturaleza humana frente a el hecho de que la historia, la realidad del tiempo, sea conducida por un elemento ajeno a la propia voluntad humana. Si ustedes lo piensan fríamente, para subirse a un atril o para subirse a un bidón vacío de gasolina en una asamblea obrera hay que tener muchos bemoles. Hay que tener la garantía y la convicción de que lo que vas a decir en ese instante es algo que puede cambiar el presente en el que te estás moviendo e incluso aspiras a que pueda cambiar un determinado futuro, en una determinada proyección. Es decir, ese tipo que se sube, o ese hombre o esa mujer que se sube a un atril en una oración ordenada, reglamentaria, formal, o aquel que se sube a este bidón para improvisar una arenga en una asamblea obrera o de cualquier otro carácter más o menos informal, son hombres y mujeres modernos. Son hombres y mujeres que atesoran el concepto de individualidad, que atesoran una característica muy propia de la modernidad, que es la conciencia histórica, es decir, la percepción de que somos sujetos pasivos que hemos llegado a un mundo, herederos de todo un tiempo anterior a nosotros, pero que somos directamente responsables de hacer un mundo mejor que el que hemos recibido. Y por lo tanto, aquel que se sube a un atril o que se sube a ese bidón de gasolina vacío, lo que está reivindicando es que él como individuo está aquí para hacer la realidad que le ha tocado vivir un poquito mejor de cómo la heredó. Eso entiendo que es la propia modernidad. E incluso una idea de trascendencia. La modernidad lo que hace es trasladar la trascendencia del ámbito divino a la trascendencia del ámbito humano, es decir, de los propios individuos que son capaces de emitir discursos o de llevar a cabo acciones que pasan en el tiempo, es decir, que trascienden en el tiempo, que van más allá de su propia inmanencia, que van más allá de ellos mismos. El discurso, en definitiva, y más el discurso político, que trata de conseguir algo en un ámbito de la colectividad, yo creo que es una expresión perfecta de esa modernidad, insisto, incluso en tiempos, lógicamente, de personas que les tocaba todavía o les faltaba todavía muchos cientos de años, incluso en algún caso algún milenio, para que pudiera llegar esta modernidad con mayúscula a la que nos estamos refiriendo, ¿no? A lo largo de todo el libro hay una suerte de combate entre esta idea de providencia y esta idea de que la realidad la construimos los seres humanos por activa o por pasiva, al punto de que van salpicándose en todos ellos. Los discursos, por ejemplo, de los presidentes norteamericanos, desde George Washington hasta el actual Barack Obama, únicamente en dos de ellos no se cita la palabra Dios. Únicamente en dos de ellos, es cierto, es una tradición cultural anglosajona muy específica, no vamos a extendernos esta tarde con la cuestión, pero sigue siendo esa suerte de combate entre quién hace realmente la historia, si nos viene dada o si la hacemos nosotros, o incluso más, si la hacemos nosotros pero somos conscientes de que algo nos viene dado, que sigue habiendo una suerte de fatum, destino, mano invisible, mano divina, providencia, lo que queramos determinar. Y a lo largo de todas las exposiciones se va viendo cómo esa modernidad que se instala acaba reivindicando, acaba reclamando que una cosa es el destino y otra cosa es la historia, que son muy distintos. La historia la hacemos nosotros, el destino es una cosa que se dice ahí y que está en ningún sitio. Al punto de que me he cuidado mucho en presentar algún discurso
en este caso no de políticos, sino de personas con otro tipo de olfato, un literato, Octavio Paz, que acierta a vislumbrar cómo el hecho de la posmodernidad lo que hace es devolver a la esencia de la actividad humana palabras y conceptos como accidente, catástrofe, sino, inevitabilidad, etcétera, como una expresión de esta posmodernidad que niega ese futuro que había reivindicado tradicionalmente la modernidad y que han reivindicado tradicionalmente los hombres y mujeres que se han puesto enfrente de un atril o encima de ese maldito bidón de gasolina vacío que estoy señalando yo esta misma tarde, ¿no? Esta idea fue surgiendo sobre la marcha, fue surgiendo a la medida que uno iba viendo los discursos y viendo cómo competían de una manera difícil de observar, pero que yo creo que en la secuencia, a veces como en el cine, ¿no? Cuando vamos viendo la secuencia, la sucesión de 1 más 1 más 1, acabamos viendo una película que individualmente no la percibíamos, y yo creo que se puede percibir en ese libro. Y yo creo que más allá del primer hilo conductor, del primer trazo grueso que les indicaba que de alguna manera era un procedimiento instrumental y metodológico, este segundo que les apunto yo creo que es lo que proporciona realmente esa condición de autoría, esa reivindicación de algo que proporciona una determinada lógica a esta cuestión de los discursos. Inevitablemente ha surgido aquí la cuestión de hasta qué punto el género discursivo político, es arqueología o es presente, ¿no? Patxi López lo señalaba inmediatamente y viene a la cabeza. Yo me apunto a la tesis, yo me apunto, no estamos en contradicción en absoluto, y de hecho no hubiéramos sacado el libro si pensáramos que ya no es tiempo de discursos, pero yo creo que sí que es tiempo de reclamar buenos discursos, porque el ciudadano quiere discurso. El ciudadano, ¿qué es la política, sino en definitiva? La política es una relación de confianza, es decir, hay más relación de confianza que se sostiene en nada en el voto que en cualquier tipo de relación comercial que hacemos cada una de las mañanas. Cuando compramos cualquier objeto nos dan un recibo, y el recibo pone lo que has comprado y lo que tiene que haber en el paquete. Cuando yo doy el voto no hay ninguna operación de intercambio, con lo cual la relación política es una relación absoluta y plenamente de confianza. Y en un instante como el actual, en el que se mueve la arena debajo de nuestros pies, digo bien, es un instante en el que nos damos cuenta de qué se trata, de que en un determinado momento las confianzas se han desvanecido y se dirigen a buscar otros posibles confiantes. ¿Y en qué se soporta la confianza, básicamente? En el discurso. Porque ¿qué es el discurso? Lo señalaba Patxi, efectivamente, el discurso es un relato, el relato que trata de interpretar el tiempo presente y formular una propuesta de mejora del tiempo presente. Pero el problema es que la transmisión de la política que vivimos en nuestros días habitualmente no es eso. Habitualmente no es eso. Yo les preguntaría inmediatamente cuál es el último buen discurso que han oído, y posiblemente se remontarían a Barack Obama, y ya hace algunos años de todo esto. Es decir, buenos discursos los hay. Yo reivindico que en ese libro de 130, pues más de una treintena todavía están vivos, con lo cual, camaradas, todavía hay esperanza, es decir, hay posibilidades de que todavía lo vayamos a escuchar, y por supuesto la naturaleza humana y biológica de nuestros políticos actuales no es distinta a la de hace 20 años, 200 años o 2000 años, son exactamente los mismos. Yo lo que sostengo es que lo que está echándonos a perder, o está echando a perder el género discursivo político, no es otro que esta singular democracia mediática que tenemos, y que tenemos inevitablemente, porque no hay otra posibilidad de que sea así en estos instantes, ¿no? Democracia mediática donde no tengo muy claro cuál es el sustantivo y cuál es el adjetivo calificativo, pero que en un caso o en otro, sea lo que sea, acaba siendo lo que es. Me explicaré brevemente. Creo que hay que la culpable, entre comillas, de toda esta situación nuestra, donde no prosperan los buenos discursos completos y complejos, discursos que se toman tiempo, discursos que los oímos con tranquilidad y con mesura, y espaciadamente, discursos trabajados, discursos incluso, si me lo permiten, eruditos, hasta lo debido cultos, etcétera, no cuaja porque el sistema de medios condiciona extraordinariamente el sistema político. El sistema de medios que tenemos es un sistema muy competitivo, es un sistema
muy denso, es un sistema donde hay mucha presencia de medios. Hace un momento un amigo que conoce de qué estamos hablando decía que en el Parlamento habéis llegado a recibir hasta 800 periodistas en una determinada ocasión, que será importante, pero desde luego en absoluto histórica, ¿no? Es decir, por lo tanto, en esa competencia cada medio tiene que identificarse de alguna manera, y es muy difícil identificarse trasladando al día siguiente a los lectores o a los escuchadores la transcripción literal de un magnífico discurso que se ha presenciado. Por el contrario, lo que hacen los medios es recoger el canutazo, recoger los 20 segundos que identifican la percepción que tiene cada uno de los medios de lo que ha sido una intervención que ha podido durar perfectamente 20 minutos o, si me apuran, una hora. Es decir, el intermediario periodista actúa extraordinariamente, pero actúa no confiriendo más valor al discurso original, sino sintetizando extraordinariamente este discurso en un corte demasiado pequeño, en un corte casi comercial, en lo que dura un spot publicitario, para que compitan entre sí. Con lo cual esta hiperabundancia de medios no va en beneficio del discurso, sino que es una magnífica amenaza. Pero el problema es que no hay otra posibilidad de que sea así. Y no vamos a establecer ahora una norma que reduzca drásticamente de esos 800 periodistas que fueron al Congreso únicamente a 80 o a 8 carandeles que realmente... ¿Se acuerdan ustedes de Carandel, aquellas crónicas parlamentarias? Eso era muy interesante. ¿A ustedes les interesan las crónicas parlamentarias de hoy? No, porque no tienen realmente casi ningún interés, no hay ningún elemento cualitativo en el análisis de esos periodistas, se limitan a este dijo, y todo lo que cada uno dijo es absolutamente previsible si le ponemos la sigla de las 3 letras por delante. Este es uno de nuestros problemas. Y esto se acompaña en esta suerte de democracia mediática con la hiperabundancia también, y perdonen la exageración del término, de políticos. Es decir, nuestra sociedad es una sociedad hiperpolitizada. La sociedad contemporánea es una sociedad hiperpolitizada por algo que señalaba Sisinio hace un rato, porque una vez que el paradigma único ha saltado por los aires, síntoma de la modernidad, cada una de las verdades, cada una de las propuestas tiene que entrar en competencia en el ágora, y por lo tanto hay que vender, y se vende hablando, entre otras maneras, ¿no? Se vende a través de un discurso. Y esto da lugar a que haya una gran abundancia de políticos. Pero si ustedes lo piensan, ¿cuál es el político dentro de cada partido que tiene la capacidad y el derecho para expresar una versión completa de lo que es más o menos la estrategia de su formación en las próximas semanas? Básicamente el líder. En el libro ustedes encontrarán un discurso de Indalecio Prieto en la primavera de 1936, nada menos que en Cuenca, plaza fundamental de la política española. Dicen que es el mejor o uno de los mejores discursos de un gran orador como fue Indalecio Prieto. Indalecio Prieto no era el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, ni siquiera su representante oficial, como bien sabemos. Sin embargo, Juan Negrín, todavía lugarteniente suyo y todavía amigo, dijo: este discurso compendia la política estratégica del Partido Socialista en los próximos meses. Bueno, evidentemente no fue así, pero quiero decir que un, entre comillas, secundario, si se le puede llamar así a Don Inda, que es mucho decir, pero bueno, a efectos formales lo era, un secundario en los años 30 tenía, si era capaz, Don Inda lo era, podía expresar una propuesta completa, es decir, un relato completo a través de un discurso de cuál era la estrategia del partido, de cuál podía ser la estrategia del partido o de una facción del partido en los próximos meses. Nuestra política contemporánea no funciona de esta manera. En nuestra política contemporánea es únicamente el líder de cada una de las formaciones el que está legitimado, iba a decir capacitado, no, el que está legitimado, posiblemente internamente, para elaborar un discurso político que sea capaz de compilar el conjunto de la estrategia, es decir, de hacer un relato explicativo para los ciudadanos. Con lo cual, lo que tenemos en esta democracia mediática es una multitud de secundarios que tratan, como dijera aquel Warhol, de buscarse un lugar bajo el sol, de buscarse los 20 segundos de gloria, y el mensaje de la política se convierte, desgraciadamente, en un juego que tiene que ver con la política ocurrente, con el zasca, con los juegos de ida y vuelta, tú has dicho, yo te respondo, etcétera, etcétera, y en absoluto con esta solemnidad del discurso que nosotros en esta sala estamos reclamando y que entendemos que la ciudadanía de alguna manera estaría reclamando. Con lo cual, muy a pesar de todos nosotros, esta suerte de democracia mediática está operando en nuestra contra. Incluso más diría, la sociedad posmoderna que habitamos
Es una sociedad que concibe, frente a esa idea de trascendencia moderna que he reclamado hace unos minutos, nuestra sociedad posmoderna reclama sobre todo el tiempo presente como único tiempo real. Esto lo vemos muy claro en nuestros jóvenes, que no piensan ni en el pasado ni en lo que pueda ocurrir en el futuro, pero ha penetrado perfectamente en la sociedad. Por lo tanto, eso que señalaba al principio, esa valentía y esa capacidad de un individuo para hablar y pensar que lo que va a decir va a mejorar el presente inmediato, pero también el inmediato futuro de su entorno más particular o más abierto, salta otra vez hecho añicos, salta otra vez por los aires, porque lo que prima ahora es la coyuntura, lo que prima ahora es la táctica, no prima la estructura ni prima la estrategia en absoluto, prima responder la última cosa al último que dijo del otro partido, la opción contraria, y todo es más o menos previsible, y por eso cada vez nos interesa mucho menos la política, los mensajes políticos, vamos a decirlo así, con lo cual este libro viene a reclamar la esencia de la política, que es el relato político, que es la explicación política, que es lo que, en definitiva, creo que puede reclamar esa ciudadanía y por eso le puede venir muy bien. Y termino con la tercera de las cuestiones, que es la que tiene que ver con el make-off, ¿no? Es decir, cómo se hace todo esto, ¿no? Que parece fácil, pero que acaba siendo un perfecto lío, ¿no? Es un perfecto lío, ¿no? ¿Cómo se consiguen hacer o recolectar 130 discursos y que todo tenga una determinada armazón? He explicado algunas cosas, pero luego hay una manera de hacer que creo que es interesante para que tropecemos, para que veamos un poco en qué consiste, ¿no? No les voy a descubrir nada nuevo, simplemente voy a poner en orden algunas de las ideas a este respecto, ¿no? En el libro hay una entradilla que es una frase debida a mí mismo, con lo cual tiene la entidad y la importancia y la originalidad que empieza y acaba en mí, que dice eso de que todo lo que hay que saber en la historia no está todavía en Internet, no está en Internet, al menos de momento. Como bien dice Sisinio, hay que animar a nuestros muchachos a que acudan a Internet, pero que hay que animar a nuestros muchachos a que acudan a los libros, porque Internet es más o menos como el Corte Inglés. Uno entra y hay de todo. Y hay las salsas más características que uno se puede imaginar, pero si va buscando una cosa muy especial, sigue habiendo una cosa que se llama comercio al detalle, que es donde está, y no está en Internet. Google es exactamente igual, en Google encuentras absolutamente todos los discursos de todo hijo de vecino, pero si vas buscando uno concreto que te suena porque te acuerdas, porque ha quedado una frase para la historia, y tú quieres buscar qué había detrás y no sé qué, eso, como decía la vieja canción que aprendimos de niños, eso está en los libros, todavía no ha llegado a Internet, por el momento, todo se andará. El primero de los trabajos, por lo tanto, era rebuscar en Internet, pero rebuscar no como va un niño de 15 años con 60 euros en el bolso al Corte Inglés, que es capaz de comprar la primera majadería que se le aparezca, sino con la cabeza bien armada, ir a localizar, no ir a tropezar, que es muy distinto, ir a buscar lo que uno quiere. Supongamos que vamos buscando lo que queremos y encontramos algunas cosas. Internet es una trampa saducea, es una jungla, hay muchas cosas y hay que venir muy precavido y muy preparado para que no se te cuele, que yo todavía no lo tengo seguro, en esos 130 discursos, uno que sea apócrifo o una versión absolutamente falsificada. Las hay así. Es decir, yo me acuerdo que había un discurso se ha citado antes, de Goebbels, en Internet, donde dice el último discurso de Goebbels, y es una descripción del próximo medio siglo que es de una capacidad profética realmente extraordinaria. Era tan extraordinaria que era increíble, y tan increíble que eché días y días comprobando, tratando. Yo no sé alemán, con lo cual mis posibilidades de acudir a la fuente directa eran nulas, ¿no? Al final acabé totalmente convencido, que era un producto apócrifo, como les digo, de un montón de páginas webs y de emboscados neonazis, normalmente del cono suramericano, que infectan Internet de este tipo de discursos, supongo que a mayor gloria de sí mismos, y que hay que tener mucho cuidado en no contaminarse con esas cuestiones. Pero no se crean ustedes que ahí acaba todo el asunto. Es decir, puede haber, por ejemplo, el discurso fundamental, esencial, de Juan Domingo Perón, subido inevitablemente a un balcón. Ese discurso, no conseguí que la Fundación Juan Domingo Perón,
que depende directamente del gobierno de Argentina, del gobierno argentino, me confirmara cuál era la versión que había que utilizar en el... es decir, no hay una versión oficial, por decirlo de alguna manera, pero mucho peor, ni siquiera hay una versión en YouTube. Si ustedes prueban a ver qué pasa en YouTube, ahí sale el general, pero tienes que ir pegando trozos para que al final te acabe... ¿Por qué? Porque hay unos personajes que pueden ser indistintamente el ejército, la policía, etcétera, que aparecen y desaparecen del discurso definitivo según vayan funcionando los decenios. O sea, esto es la historia es un organismo vivo y no les voy a descubrir absolutamente nada en el tipo de sala que tenemos esta tarde. Es decir, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de dificultades, de problemas, o lo que yo llamo los retocadores de discursos, ¿no? Hay un discurso muy famoso de un jefe indio en los años 30 del siglo XIX, que es el que da lugar a esa frase que hay de la tierra la hemos heredado de nuestros antepasados para dejársela a nuestros hijos, no sé qué, no sé cuál. Es una proclama ecologista magnífica. Lo que pasa es que en los años 30 del siglo XIX es imposible que haya una proclama ecologista, porque no había ningún problema ecológico en Seattle, es decir, en el estado de Washington, noroeste de los Estados Unidos. Fue simplemente una sucesión de retoques. Entonces en los años 70 los retocadores incorporaban la problemática de los años 70, la exclusión de los indígenas, los problemas medioambientales que ya eran algo manifiesto, la desaparición de los bisontes, no había bisontes en la zona, la amenaza del ferrocarril, el ferrocarril llegó 30 años después de que muriera el jefe Seattle, es decir, todo lo que se quería meter se fue metiendo, y esto es lo que habitualmente pues, regalamos a nuestros hijos el día del cumpleaños. Aquí no, aquí tienen la versión de verdad, o más o menos la de verdad, que ya digo que ni siquiera puede ser fehacientemente la de verdad, y es, como pasa con la verdad, muchísimo más gris. Es mucho menos ilusionante, pero los historiadores somos lo que somos, o sea, tipos que nos encargamos pues esto. No voy a poner el calificativo porque es muy feo, ¿no? Vale, déjate, vamos a seguir. Había que identificar entonces, había que dedicar un cierto trabajo a localizar y a desechar otros que siempre tenemos por buenos, pero que al final acaban no siendo. Estaba don Miguel de Unamuno, lógicamente, porque qué mejor discurso ese de venceréis pero no convenceréis, ¿no? Pero uno lee la biografía de don John Juaristi, al que le considero autoridad a este respecto, unamuniano, y dice que es imposible que ese trozo de conversación se pudiera haber dado. Él da una serie de argumentos, es decir, que a mí no me convencen en demasía. Pero autoridad es autoridad, y entonces a la hora de meter la pata, si acaso, pues uno se carga a don Miguel, inmediatamente pasa a mejor situación y lo cambia, pues lo cambié por Ortega y Gasset, que me parecía que, bueno, habían estado juntos en esa especie de partido 2 tardes, o sea que era una manera de hacerlo. Eso, hay que identificar las buenas versiones, que también es un problema. En castellano no debe ser demasiado problema, pero en otros idiomas es un auténtico problemón porque hay versiones varias y diversas dependiendo en qué idioma lo estemos tratando. Hay que hacer buenas traducciones y ahí he tenido unas manos magníficas por parte de la editorial que nunca dejaré de agradecer. Hay que presentar cada uno de los textos, y antes de presentarlos hay que cortarlos. Es decir, con 3 discursos de Fidel Castro o el larguísimo discurso contra Stalin y sus trapacerías de Khrushchev, pues nos habíamos cargado el libro, con lo cual hay que cortar, y hay que cortar como un buen carnicero, es decir, hay que cortar para que el discurso no sea demasiado largo, que haga que la gente abandone la lectura, pero tampoco lo tienes que sintetizar para acabar como uno de estos periodistas a los que acabo de denostar hace unos minutos, y que al cortar en las piezas del discurso pierda, porque inevitablemente pierde, pues la emoción, la gracia que tiene todo un discurso transmitido en su totalidad y, por supuesto, en su complejidad. Después de hecha esta disección de Jack el Destripador, uno pasa a presentar. El asunto de presentar también tiene su gracia. Se puede presentar de una manera pedagógica, esto se produjo tal día, en tal sitio, estaban tal, tuvo estas consecuencias. Yo opté por acudir otra vez a una fórmula un tanto subjetiva, indicar en media docena o una docena, si acaso, de renglones, qué es lo que veía yo de interesante en ese discurso. No trato de explicarle absolutamente a nadie qué consecuencias tuvo si son de dominio común, porque entendía que no era el caso, y simplemente hacer en eso que llamé
delantales, no sé por qué se me ocurrió esa referencia tan curiosa, ¿no? Pues identificar por qué a mí me interesa el discurso de Angela Merkel de Navidad de este año pasado, que me parece realmente interesante. Nada más que eso para conducir sutilmente al lector y reivindicar de nuevo la autoría frente a esa condición de mero recopilador que estaba señalando antes, ¿no? Al final, en no demasiado tiempo, porque al final este libro no ha costado mucho más de medio año aproximadamente, no mucho más, posiblemente sí con un cierto trabajo muy intenso, a lo que a uno le obliga es acabar informándose por lo menos de 130 cosas, más las que ha desechado, esa ya me olvido de ellos, de 130 cosas. De esas 130 cosas posiblemente sepa de ellas o sabía de ellas de previo, pues pongamos que de la mitad. De las otras hay que leer para construir esa media docena de renglones y para saber por dónde tengo que meter el tajo para cortar y qué es lo que, desde mi punto de vista, sobra. Con lo cual, si el libro pretende ser una suerte de historia universal, según la versión de Antonio Rivera, a través de las palabras de otros individuos, lo que están ustedes seguros, si eso no sé si lo conseguiré, pero de lo que ustedes sí que pueden estar seguros, es que Antonio Rivera ha recibido una lección autodidacta de historia universal en 130 piezas, desde el chino listo del 1000 antes de Cristo hasta Angela Merkel de esta Navidad, tremendamente interesante y desde luego tremendamente apasionante, y creo, y por lo menos mi voluntad era esa, haber transmitido pues mucho de lo aprendido y sobre todo mucho del entusiasmo y de la pasión con lo que hice esas lecturas a los lectores. Pero eso ya queda de su parte y ustedes sabrán decir si he conseguido o no lo he conseguido. Muchas gracias. Y ahora, conforme lo prometido, claro, no sé si habrá alguna... Debería algo, pero bueno, depende del tiempo. Ver. He deducido que en el libro hay algún discurso de Cicerón. No. No lo hay. He dicho que hablaba de discursos que aparecen en el libro y otros que no, para ver si hay un segundo volumen. Pues, yo quería preguntarle si había de Cicerón, si había de Demóstenes, sí, pero sobre todo sí, quería preguntarle si de Castelar está aquel famoso discurso cuando el político no era un hombre cuartilla que dependía de lo escrito, sino que improvisaba, aquel famosísimo discurso de Castelar cuando empezó improvisando grandes dioses en el Sinaí, pero tal, una cosa impresionante. Y quería saber también si hay algún discurso de Donoso Cortés, que era también un magnífico, y si ha recogido usted en el libro aquel famoso discurso de «He tenido un sueño», y el discurso de Churchill de sangre, sudor y lágrimas que prometió. Quería saber solo esto. Muchas gracias. Pues en su pregunta se contiene otra de las dificultades de este asunto. Yo opté por poner un único discurso de cada autor, porque igual que hay algunos oradores muy prolijos en minutos y en horas, hay algunos otros oradores que han tenido una capacidad demostrada para tener magníficos discursos que ilustran muchas cosas, cada uno de ellos. Churchill lo acaba de citar usted, John Fitzgerald Kennedy es impresionante, que ese sí que estuvo en un trienio liberal, porque solamente estuvo gobernando 3 años, pero sin embargo fue tropezando o a veces generó o contribuyó a generar una serie de situaciones y en cada una de ellas fue capaz de incorporar un discurso concreto. La elección de poner un único orador era simplemente por hacer más diversa y más plural esta panoplia de exposiciones. Al final el resultado es que son todos los que están, pero no están todos los que son, como usted acaba de señalar inmediatamente, ¿no? Efectivamente está Demóstenes, está Luther King, lógicamente había que tener un cierto respeto a esa docena y media de discursos sin los cuales no se puede hablar antología del discurso político, porque sería poco menos que una blasfemia, pero por ejemplo en el caso de Churchill uno de sus grandes discursos es el que usted ha señalado, pero yo ahí he tratado de ser un poquito original, es decir, si ya tengo cubierto el cupo de la reacción a la Segunda Guerra Mundial y de la reacción al nazismo en este caso, pues vete a acudir, y ha acudido al discurso donde anuncia desde su perspectiva pues el arranque de la Guerra Fría por el discurso de Fulton, ¿no? Es decir,
pero tenía diversas posibilidades en ese sentido, ¿no? Con lo cual, como usted bien ha señalado, hay algunos que sí aparecen, otros no aparecen. Lógicamente cada uno echará en falta el de Castelar, no es el que usted ha indicado, pero todos los de Castelar arrancaban de una manera extraordinaria y terminan de una manera extraordinaria, porque eso sí, capacidad para poder hablar. El discurso de las 3 P's de Azaña se puede ver en YouTube, dura 74 minutos y Azaña no echa mano a ningún papel. O sea, es una cosa impresionante. O sea, es cierto que esa naturaleza de los medios posiblemente condicionaba una manera de comportarse con respecto a la propia dicción, a la propia oralidad que se ha cambiado en nuestro tiempo. Vamos, tampoco tenemos por qué ser Diógenes y guardarnos todo lo del tiempo anterior a nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede decir eso, creo que todos los que están son, pero no son todos los que... Perdón, son todos los que están, pero siempre me sale del revés, pero no lo contrario. E incluso, insisto, he tratado de incluir discursos que no son brillantes, discursos que no que salen, que casi los tienes que reconstruir, porque es un discurso difícil. Un reo cuando va a ser Banchetti, cuando va a ser condenado a muerte, es decir, un trabajador manual, un emigrante en la América de los años 10, del segundo decenio y en los años 20, ¿no? del siglo pasado, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a pensar que ese hombre puede ser Castelar? Pero lo que expresa de lo que era la problemática de esos trabajadores, de ellos mismos y de la América que les recibía, yo creo que es lo suficientemente interesante como para traer a ese hilo. Lo que decía antes, es decir, una pregunta, ¿quién registra un discurso? Hay pocas mujeres, pero claro, ¿cuáles son las posibilidades que han tenido las mujeres para la presencia en la vida pública hasta hace muy poco tiempo? Escasísimas, con lo cual hay algunas gobernantas, que es así que tienen una posibilidad de que alguien les haga de amanuense y les registre su intervención, y muy pocas mujeres que han tenido esa posibilidad y que han... Es decir, la Pankhurst, por ejemplo, tiene un discurso, no sé si de 1907 o 1913, que la BBC lo guarda porque es el primer discurso que se tiene en grabación audio, ¿no? Iba a decir audiovisual, en grabación, lógicamente no, en grabación audio. Es decir, bueno, pues al final dices, a mí me interesa, por ejemplo, la realidad, por ejemplo, de los líderes obreros. Claro, los líderes obreros hablan en los congresos obreros, ahí los tienes todos, pero me parecía que eso no tenía mucho. Yo quiero un líder obrero subido en una tarima, improvisando un discurso. Pues me costó Dios y ayuda, porque ¿qué líder obrero se sube a una tarima y debajo tiene un amanuense que le va tomando nota? Pues es muy difícil encontrar, o poco menos que imposible. Mayo del 68. En mayo del 68 parece que solamente escribieron en las paredes, porque discursos, no hay tantos discursos. Bueno, y luego además el discurso tiene que ser interesante, porque puede haber un discurso y ser una chapa, o puede ser... A ver, yo eché semanas buscando un trozo de discurso de Cánovas, y aquí hay grandes expertos sobre Cánovas. Cánovas era una chapa del demonio. Para sacarle a Cánovas 3 párrafos interesantes para un lector o lectora del siglo XXI, hay que sumergirse en Cánovas y tener la amenaza del ahogamiento, lo cual, vamos, es problemático. Pero vamos a dejarlo ahí para no echarnos a perder. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hay también. José Luis. La autoría del discurso se atribuye siempre a quien lo pronuncia, pero ahora sabemos, sobre todo en los discursos escritos, que se rumorea que están escritos por otras personas. ¿Usted ha indagado esto? Si el autor siempre ha sido el que lo ha pronunciado, el actor. Sí, cuando lo he sabido lo he puesto. Efectivamente, el negro, como se suele denominar esta figura, que es una condición tan honorable para él como para el político que echa mano de él, como cualquier profesional de un gabinete podemos reclamar o pueda tener, figura en ocasiones. El discurso, por ejemplo, uno de los mejores que he localizado ahí es un discurso de Sarkozy, donde su negro que fue su jefe de gabinete, ahora no recuerdo cómo es el nombre, pero es una persona muy conocida en la sociedad y en la academia francesa, construye un discurso magnífico donde presenta los valores conservadores como lo innovador,
¿cómo se dice esto de los empresarios? Como emprendedor, como lo novedoso, y por el contrario presenta los valores de la izquierda disociando una izquierda tradicional, una izquierda nacional, esa izquierda de Jean Jaurès, por ejemplo, o de Léon Blum, que ya es una izquierda francesa, frente a los niños malcriados del 68 y sus herederos, que son los que nos han llevado a este capitalismo concupiscente y sin entrañas, ¿no? Es decir, es formidable, porque es un puro carnaval. La izquierda aparece en la derecha en la izquierda, y su eficacia fue extraordinaria. Lógicamente esto no es de Sarkozy, sino de la persona que lo escribió, y se señala efectivamente. Igual que se señala en otras ocasiones, como ocurre, bueno, en este caso es claro porque es la autoría directa, en el caso de la antigüedad clásica y no tan clásica, ocurre muchas veces que son, Tucídides y otros más, son los que escriben y ponen en boca de otros, o Julio César, ponen en boca de otras personas lo que se supone que fue un discurso. Bueno, ahí ya avisamos que, bueno, donde está, digamos, la transcripción, el registro de aquello que posiblemente solo ocurrió en la cabeza de Demóstenes o de Julio César, y la realidad pues media una notable distancia, que el lector tiene que ser consciente de ello. Ahora, si en ese texto se comprimen, por decirlo de alguna manera, ¿cómo podía pensar un jefe británico respondiendo a las acometidas del ejército romano? Pues si non è vero ben trovato, siempre que se avise, ¿no? Y así está avisado. Bueno, no nos vamos a cansar más. En estos casos siempre es mejor quedarse a falta que sobrarse. Muchas gracias de nuevo por su presencia, y hasta otra ocasión.